En esta parte de la diapositiva nos están mostrando una visión muy general de lo que es el proceso de traducción de los RNA mensajeros para sintetizar una proteína. Entonces aquí tenemos un RNA mensajero, un ribosoma y los aminoácidos de RNA, es decir, los RNA de transferencia con su aminoácido pegado. En los RNA mensajeros están unos tripletes que corresponden a los codones, y en los RNA de transferencia hay otros tripletes que son los anticodones, que son complementarios a los codones. Entonces lo que nos muestran aquí es que hay un marco abierto de lectura, es decir, hay un codón de iniciación y se cierra el marco con un codón de terminación. Entonces al codón de iniciación se une un RNA de transferencia que tiene el anticodón complementario a este codón de iniciación, que es el RNA de transferencia que contiene formilmetionina en el caso de los procariotes o metionina en el caso de los eucariotes. Entonces se une el RNA de transferencia a este primer codón o codón de iniciación. Posteriormente entonces nos muestran que se une un segundo RNA de transferencia que tiene un anticodón complementario con el segundo codón, y se produce la formación del enlace peptídico entre estos dos aminoácidos, la formilmetionina y la vanina. Se desprende la formilmetionina del RNA de transferencia que se había unido al primer codón, y este RNA de transferencia es desplazado. Posteriormente entonces nos dicen que se desplaza el ribosoma a una distancia equivalente a un codón, es decir, 3 nucleótidos, y al siguiente codón vuelve y se une un RNA de transferencia que tiene un anticodón complementario con este tercer codón, que lleva en este caso el aminoácido glicina. Se forma el enlace peptídico entre la valina y la glicina, y el péptido se desprende de este RNA de transferencia y ese sale. Este proceso se repite hasta que aparece un codón de terminación. Aquí nos están mostrando que interactúa con otras proteínas, que son los factores de terminación o de liberación, y finalmente se produce la ruptura de el péptido, se libera el péptido y termina el proceso de traducción. Para el proceso de traducción, para que a estos RNAs que no tienen aminoácidos se les pegue el aminoácido, entonces se requieren unas enzimas que son las aminoacil-tRNAs sintetasas. Entonces el RNA de transferencia en su extremo 3' se le va a pegar el aminoácido. Esa es una reacción catalizada por las aminoacil-tRNA sintetasas, requiere ATP, y el ATP se hidroliza a AMP más pirofosfato. Entonces el aminoácido, a través de su extremo carboxilo terminal, se pega al extremo 3' de los RNA de transferencia. Siempre el último nucleótido del extremo 3' del RNA de transferencia es un nucleótido cuya base nitrogenada es la adenina. Entonces aquí pasamos de un tRNA a un aminoacil tRNA. En esta parte entonces nos muestran los tripletes. El código genético está formado por tripletes de nucleótidos. Cada triplete codifica para un aminoácido. Nos dicen que no se sobrepone, es decir, si UCG es un codón, esta guanina no puede hacer parte del siguiente codón, esta citosina no puede hacer parte del siguiente codón, sino que si estos 3 nucleótidos son un codón, los siguientes 3 nucleótidos son el siguiente codón, y los siguientes 3 nucleótidos. Eso significa que el código genético no se traslapa y que no tiene puntuación, es decir, que no hay nada que determine que este es el límite entre este codón y este codón. Por ejemplo, si se pierde esta guanina, entonces el siguiente codón es guanina, adenina, adenina. Se corre el marco de lectura, ¿sí? Porque no hay nada que diga que aquí terminó este codón, sino que el codón lo determinan los siguientes 3 nucleótidos. Entonces aquí nos están mostrando
que no se sobrelapa, no se traslapa y que no tiene nada que diga que este codón está separado del siguiente codón. Aquí nos están mostrando cómo se hicieron diversos experimentos sintetizando RNAs mensajeros artificiales con diferentes tipos de nucleótidos en el proceso de reconocimiento de los codones, de identificación qué triplete de codón codificaba para cuál aminoácido. Entonces, por ejemplo, sintetizaban un RNA mensajero que tenía esta secuencia: adenina, adenina, guanina, adenina, adenina, guanina. Entonces, aquí había tres posibles marcos de lectura, es decir, que los codones fueran AAG, AAG, AAG. Entonces, cuando eso era así, efectivamente lo que encontraron experimentalmente es que ese RNA codificaba para polilisina, pero teóricamente podría haber otra forma de armar los tripletes: AGA, 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 y efectivamente lo que encontraron era que codificaba, en este caso, este mismo RNA mensajero codificaba era para argininas, y que cuando se armaban los codones de diferente manera, es decir, que los codones fueran guanina, adenina, adenina, entonces se codificaba para un péptido que tenía varios glutamatos. Nunca había combinaciones. Entonces este tipo de experimentos confirmó que el código no se sobreponía. Con todos estos experimentos, entonces se estableció este código genético, se estableció qué triplete codificaba. Entonces, en los 64 codones hay 3 codones de terminación, un codón de iniciación exclusivo en eucariotes, el triplete de iniciación mayoritario en procariotes, pero alternativamente en procariotes podían tener estos otros 3 codones de iniciación, que el código genético era degenerado. ¿Por qué? Porque podían haber varios tripletes que codificaban para el mismo aminoácido. Generalmente la variación se daba en el tercer nucleótido del codón. Generalmente para un mismo aminoácido los nucleótidos 1 y 2 eran los mismos, entonces la variabilidad estaba en la tercera base del codón. En general, por ejemplo, aquí para prolina, estos 4 codifican para prolina, pero los 2 primeros nucleótidos siempre son citosina. Citosina, la variación se da en el tercer nucleótido del codón. Había 3 codones de terminación: UGA, UAA y UAG. Y aquí están qué triplete corresponde a cuál aminoácido, a cuál de los aminoácidos, que en teoría el código genético no era ambiguo. Sin embargo, que había excepciones al código genético en diferentes, por ejemplo, en diferentes situaciones. Por ejemplo, los codones AGA y AGG, que normalmente en este código codifican para arginina, ¿sí?, en algunos animales, en la mitocondria de algunos animales, en algunos protozoos, estos codones son codones de terminación y codifican para otros aminoácidos. Por ejemplo, AUA, que en este código codifica para isoleucina, en mitocondrias podría codificar para metionina, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que estos otros 3 codones, que son los que están aquí en verde claro, podían ser codones de iniciación en bacterias. También de señalar que este codón de terminación puede, en este código genético, puede codificar para pirrolicina en arqueas o para glutamato en otros protozoos. Y este codón de terminación, el UGA, entonces puede codificar para selenocisteína, siempre y cuando estén acompañados de una secuencia de inserción de selenocisteína, además del codón de terminación. Y habíamos dicho que el código genético no es ambiguo. ¿Qué significa? Que el mismo codón no codifica para 2 aminoácidos. Sin embargo, en los euplotes encontraron que sí había ambigüedad. ¿Por qué? Porque este codón UGA
podía codificar para selenocisteína y podía codificar para cisteína. Entonces, ya habíamos dicho aquí que generalmente cuando varios codones codifican para el mismo aminoácido, los dos primeros nucleótidos del codón se conservan, la variación se da en el tercer nucleótido del codón. Entonces se planteaba que un tRNA podía reconocer diferentes codones siempre y cuando se dependiera de la tercera base del codón. Entonces, desde Watson y Crick nos dicen en el libro, se postuló la hipótesis del tambaleo o la hipótesis del bamboleo, ¿sí? ¿Quién es el que se tambalea? En este caso, lo que se ha visto es que cuando la primera base del anticodón es guanina, es uracilo o es inosina, se puede tambalear. ¿Qué significa que se tambalea? Que aquí está esta guanina en esta posición y aquí se desplazó esta distancia que está marcada aquí en rojo. Eso es lo que llaman, ese desplazamiento es lo que llaman el bamboleo o el tambaleo. Entonces, cuando está en esta posición, puede interactuar con esta base nitrogenada, es decir, se pueden formar puentes de hidrógeno entre guanina y citosina. Cuando ocurre el desplazamiento de la primera base del anticodón, entonces esta guanina puede formar puentes de hidrógeno con el uracilo. Entonces por eso aquí aparece que por el movimiento, el desplazamiento que puede hacer la guanina, cuando la guanina está en la primera base del anticodón, se puede aparear con citosina o con uracilo. Aquí en este caso no hay desplazamientos y aquí vuelven a haber desplazamientos. Cuando la primera base del codón es un uracilo, puede aparearse si hay desplazamiento o con adenina o con guanina. Y cuando en la primera base del anticodón hay una inosina, es decir, una adenosina desaminada, entonces esta inosina se puede aparear con adenina, uracilo o con citosina. Entonces nos dicen que esta hipótesis del bamboleo nos ayuda a explicar la degeneración del código genético. Puede hacer que no se requieran un RNA de transferencia para reconocer cada uno de los codones, sino que con un mismo RNA de transferencia se puedan reconocer varios codones.